Pulso económico, que hoy volvemos a la senda de la recuperación en el IBEX. Hemos recuperado los 17.600 puntos. Hoy el índice avanza a 0,33%, se sitúa al final de la sesión en 17.654,7. En realidad 0,69, pero bueno, lo hemos redondeado en 0,7. Hoy protagonista indiscutible de la sesión, Puig ha subido una barbaridad, 6,24. Amadeus en segundo lugar, 2,84. y Bankinter en tercera posición, 1,88 de subidas. En el lado del rojo, nada nuevo bajo el sol, porque los bajistas están tirando hacia atrás, pues Solaria, por ejemplo, que cae 3,70 abajo, Arcelor 3,04 abajo y Acciona Energía, que cae 3,03. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que seguramente van a ser lo más relevante de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, y en nuestra tertulia tenemos que abordar un movimiento comercial de gran importancia, y es que Moeve es la antigua Cepsa, y Galp es los petróleos portugueses, están estudiando una fusión de sus gasolineras y de su negocio petrolero en España, con una clara amenaza de carácter también comercial sobre Repsol, que es la gran protagonista de ese negocio. Hablaremos también de la tasa de paro en la eurozona, que ha bajado ligeramente en noviembre. Aún no tenemos el cierre del año, pero está en el 6,3%. España, como ya les contábamos ayer, maneja el peor dato de la Unión Europea, con 3.800.000 desempleados, y eso significa en tasa, ya no habla nadie de la tasa de paro, porque no significa gran cosa, pero en términos de tasa de paro, como se hablaba antes, eso estamos en que oficialmente estamos en el 10,4%. Bueno, dicho esto, les presento a nuestros invitados en el día de hoy, don José Ramón Riera. Feliz año. Feliz año, don primero, Nos faltaría más, don Javier. Don José Ramón Riera, como saben, es economista, es escritor, es el impulsor de la web económica de Moda, que se llama Si el gobierno lo permite. Y el gobierno está en otras cosas. En otras cosas, afortunadamente. Afortunadamente. Sí, afortunadamente, porque hemos tenido épocas en que nos han tenido más presionaditos, ahora no... Pillan a Zapatero, hay muchas cosas, ¿verdad? Están pilladitos, bueno, Don Darío García, feliz año. Feliz año, igualmente. Don Darío es analista financiero y experto asesor en ING. ¿Todo bien? ¿Estas fiestas? Todo muy bien. Tranquilas y frías. Todo lo que nos han dejado. Bueno, eso sí. Vamos con la sesión de bolsa, porque empezábamos con el freno de mano puesto, la tensión geopolítica, es decir, cuando se ponen las cosas al ralentí, porque la bolsa no sabe hacia dónde va. Luego se han despejado algunas cosillas, tampoco demasiadas, y la verdad es que, bueno, hemos recuperado el pulso. Así es, hemos tenido unas navidades muy positivas para absolutamente todo, tanto la renta variable y los índices en general, como por supuesto las materias primas, particularmente refugio como por ejemplo el oro, que bueno, pues genera cierta controversia porque normalmente suele haber cierta divergencia entre los comportamientos de activos de riesgo, como puede ser la renta variable, o por otro lado, en este caso, los mercados de materias primas, como es el caso del oro. Que estén los dos yendo en positivo simplemente está dejando de antemano que los mercados de renta variable justifican con sus fundamentales el comportamiento que están teniendo en la actualidad, mientras que el mercado está empezando a posicionarse con un plazo mucho más largo ante la incertidumbre que nos puede acontecer a medio plazo, en los próximos 6 a 12 meses, quizá un poquito más, porque ni siquiera la influencia de los acontecimientos que han ocurrido en Venezuela creo que vayan a tener un impacto en el corto plazo en los mercados, porque es un contexto de infraestructura y de coyuntura que va a durar y dilatarse mucho en el tiempo. Y bueno, pues tenemos a las divisas también con un sesgo bastante tranquilizador, donde no ha habido una dirección bastante clara, simplemente cierta acumulación a expensas de que arranquemos este año con todas las previsiones con las que habíamos cerrado el año pasado. Sí, vamos a ver, si miramos además qué ha pasado en el último mes, vemos que la tendencia sigue creciendo dentro del IBEX 35 y que pasan absolutamente de todo en estos momentos. Quiere decir que la bolsa está orientada a los resultados y beneficios de las empresas que cotizan en el IBEX, y se están olvidando de los Groenlandias, de los Venezuelas, de las Begoñas, de los Ábalos y demás, y si van al Senado o no van al Senado, y se han concentrado en que lo que hay que pensar es si las empresas están produciendo rentabilidad, merece la pena invertir, y si no, pues merece la pena salir. Y como las empresas que cotizan en el IBEX están teniendo unos resultados
que llevan publicando más que dignos, pues ahí tenemos el resultado. Afortunadamente, la bolsa no sigue a la política en estos momentos. Afortunadamente, y cada vez en más sitios. Sí, Esto está afortunadamente. Está muy bien. Hablemos del paro, que ese sí que es un problema. Estamos en una economía que va como un cohete en casa de Cuerpo, en casa de Pedro Sánchez, ahí un cohete. Sin embargo, cuando salen los datos ciertos de lo que hay detrás de la economía, que su esencia es el poder dar empleo a la gente. La tasa de paro de la eurozona resulta que baja en noviembre y se queda en un 6,3% a expensas de lo que será diciembre, que suele ser un buen mes a efectos de empleo en la eurozona. Mientras tanto, España pues se queda con el peor dato de la Unión Europea, pues está en 10,4 oficial, eso contando mal el desempleo. Exacto, vamos a ver. Es decir, para que salga un 10,4% de desempleo, estamos hablando de una tasa, de un desempleo de 2,4 millones, ¿vale? Sí. Que es el paro, es decir, oficial que da el gobierno. Si le añadimos el modelo FEDEA de sumarle los fijos discontinuos, es decir, los no parados con contrato, nos vamos a un 3,2, casi 3,3 millones de parados y estaríamos en un 13,1%. Y si nos vamos al modelo que publica Fernández Santillana y Euso, que 3, tiene eso, 3,8, entonces estaríamos en un 15,2% de paro. No en el 10,4 que dice el gobierno, no, en el 15,2%. Y no nos olvidemos que el peor resultado de la eurozona se llama Finlandia, que está con un 10% de paro. Es el segundo peor. O sea, el peor es España, que Grecia está en el 8,6% y que, oiga, pues vamos a ver, es decir, ¿cómo podemos, es decir, a estas alturas del partido somos capaces de mantener todavía que tenemos 2,4 millones de parados cuando todos sabemos que tenemos 875.000 parados discontinuos? O sea, prefiero llamarles parados discontinuos porque lo de fijos puede ser, pero lo que están es más tiempo parados, es decir, que trabajando, entonces están en discontinuamente parados. Entonces, y si además le añadimos las personas en ERTE, las personas ocupadas, es decir, que están buscando empleo, claro, es que nos vamos a 3,8 millones de personas. Y así es como se mide el paro en el resto de la Unión Europea, no como lo hace el gobierno. Entonces, esto es, de verdad, una manipulación estadística del dato oficial. Estamos entre un 13,1 y un 15,2% de paro real. De hecho, la gran divergencia que tenemos ahora mismo en España es la macro versus la micro. Todo de lo que ensalza en este caso el gobierno, lógicamente, es la macro, porque siempre utiliza como punto base la misma referencia con respecto al resto de países, y si la capacidad de incrementar desde tu punto de partida es mucho más alto porque tu punto de partida es extraordinariamente bajo, comparativamente hablando, pues los datos macro sí que pueden ser interesantes, pero luego salen datos internos de la economía interna del país, como es precisamente la tasa de desempleo, y te queda un poco la consulta o la duda de realmente qué es lo que está pasando. Fijaos que ya ha llovido bastante desde que estaba Iván Espinosa Los Monteros en Vox, cuando le hacía el comentario a la que era en su momento la ministra de Economía, que si el colista de la Liga de la Liga sube 2 puntos o 3 puntos teniendo ninguno, pues ha hecho un 300% desde su punto de partida. Es un dato estadísticamente extraordinario, pero que en términos netos o en términos de comparables con respecto al resto de miembros, en este caso de la Unión Europea, lógicamente seguimos estando muy por detrás. Bien, hablemos de la deuda y de su colocación. La verdad es que al Tesoro le favorece una prima de riesgo extraordinariamente baja. Está al filo de los 40 puntos básicos. Eso les ha permitido una primera colocación de más de 7.000 millones de deuda a medio y a corto plazo. Esto, lógicamente, es un éxito de colocación, porque el incremento, la prima de riesgo que va a pagar España está muy bien, históricamente hablando, pero aquí también volvemos a sacar un poco a la palestra las oportunidades que ha tenido particularmente el Estado para poder financiar proyectos sin tener que acudir a una emisión de deuda, que recordemos los créditos que devolvió o no utilizó por parte de Bruselas, que tenían una tasa de interés o una tasa de pago mucho más baja, en la que va a incurrir de pago en todas estas, en toda esta emisión particularmente que va a hacer. Y bueno, pues deja un poco de antemano que prefieren hacer sufrir
al ciudadano español o al contribuyente en el largo plazo, porque ya se encargará en el futuro, el siguiente que venga, de hacer frente a esa complejidad, mientras yo pues intento imprimir todo el papel que pueda. Sí, vamos a ver. Están colocando dinero, no cabe ninguna duda. Lo que pasa es que se nos olvida un tema que es brutal. Es decir, desde que está Pedro Sánchez, en intereses llevamos pagados 260.000 millones de euros. Acaba de publicar el Tesoro el cierre de la colocación, el cierre del mes de diciembre, hoy día 8 acaba de publicarlo. Es decir, ha crecido la deuda, nada más que la deuda de la Administración General del Estado en 77.000 millones de euros. 77.000 en la Administración General, que hay que sumarle lo que hayan necesitado las comunidades autónomas, los 10.000 que ha necesitado la Seguridad Social. Entonces, vamos a ver. Pero si están diciendo que vamos a dar un déficit ridículo en este país, es decir, que vamos a estar por debajo del 2,5%. Un 2,5% de déficit son alrededor de 37.000 millones de euros. ¿Alguien me puede explicar cómo con un déficit contable de 37.000 millones necesitamos endeudarnos en 74.000 millones, habiendo recibido 23.000 millones de caja de la Unión Europea? Porque a mí, lo siento mucho, a mí el 2 más 2 igual a 4 no me cuadra por ninguna parte. Si digo que voy a tener un déficit de 37.000 millones, ¿alguien me puede explicar cómo he necesitado endeudarme en 74.000 millones, justo el doble que el déficit, y además he recibido 23.000 millones de transferencias de caja, de dinero físico, en fondos europeos? Yo, mis matemáticas, que son las sencillas, sumar y restar, en este caso no me sale la suma y la resta. Bueno, vamos con la operación comercial de más enjundia que está planeando en los mercados en España. Moeve y Galp, que estudian fusionar sus gasolineras y sus negocios petroleros en España para hacer la competencia al líder, que es Repsol. Por ahora no es más que un rumor, pero sí que podría ser una noticia previa a una consecución de un proceso que pudiera llevar no solo a una gran fusión y crear una gran petrolera que comparta espacio con Repsol, pero que fuera una petrolera ibérica, porque estaríamos hablando de la intervención de dos países, sino que esta operación, si más allá de un rumor puede llegar a concluir satisfactoriamente, pues podría ser un paso adicional para entrar a cotizar en bolsa. Recordemos la infructuosa salida a bolsa de Cepsa por parte del capital emiratí, creo que era, que por motivos de liquidez, de demanda y demás, pues finalmente no salió adelante. Quizás esta noticia puede ser el inicio o el detonante de que haya un proceso mucho más amplio que pueda llevar a que la empresa resultante de las dos pues pueda acabar solicitando salir a bolsa. Yo, Darío, un rumor desconfiaría de entenderlo así, porque lo publican todos los diarios económicos y todos los programas de economía en radio y televisión, y hasta ahora ni Moeve ni Galp han dicho esta boca es mía. O sea, si no hay negación, probablemente sea una confirmación plástica. Sí, eso es. Vamos a ver. La fusión de dos grandes instituciones, Moeve, Cepsa, Galp tiene mucho menos peso que el que tiene Moeve en España en estos momentos. Para mí, me gustaría mucho que se produjese, sí y solo sí, de verdad, va a servir para competir. Y si sirve para competir y bajar precios, bienvenido sea. O sea, todo lo que sea competencia y bajada. Usted que los precios de los combustibles suben, pero no bajan nunca. Entonces, ¿cuál es el problema de la competencia? Es decir, tener más espacio para seguir subiendo los precios. Vale, perdón. Vamos a ver, la gracia de la competencia, cuando uno compite, Carrefour compite con Alcampo, con el Corte Inglés, con Día, con Lidl, con Mercadona, es porque cada uno hace sus ofertas en precios en aquellos sitios donde se considera más competitivo, y es el usuario final el que al final se ve beneficiado por determinadas bajadas de precios de determinados productos que están más competitivos en un sitio o en otro. Entonces, en algunos sectores se ha cumplido incluso, en otros nunca. Es uno de los que nunca. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero bueno, yo tenía que colocarlo encima de la mesa porque es mi obligación. Tiene usted toda la razón. Hablaremos de Repsol, pero después. Ahora vamos a hablar de Iberdrola. Iberdrola ha fijado la retribución de su próximo dividendo, 0,25 euros, y una mejora del 9 y pico %.
Es una retribución flexible donde los accionistas van a recibir unos derechos que podrán canjear al cambio que considere por acciones nuevas o simplemente esperar al 2 de febrero de este 2026 cuando será efectivo el pago. Creo que las fechas son muy cortas, por lo tanto creo que este incremento o este dividendo lo que va a buscar sobre todo es atraer capital externo que no sea actualmente ya accionista de la compañía y que complementa a un dividendo que, si no recuerdo mal, ordinario, que tendrá lugar, no sé si es en junio o en julio. O sea que, bueno, una noticia de atracción para capital externo que puede incorporarse a la capitalización bursátil de la eléctrica. Hombre, vamos a ver, es decir, todo lo que sean dividendos para los accionistas, bienvenido sea, porque en definitiva lo que un accionista cuando invierte en bolsa es decir, o bien para que el valor en lo que ha invertido se eleve, o bien para recibir una compensación por su inversión y participar de los beneficios de la empresa, con lo cual, bienvenido sea. Segundo, Iberdrola está dando una capitalización bursátil, veíamos estos días, de 125.000 millones de euros, que es absolutamente una capitalización brillante, porque pocas empresas tenemos en nuestro país con una capitalización de más de 100.000 millones y una de ellas es Iberdrola. En Europa hay muy poquitas, se cuentan con el número casi con los dedos de una mano y como mucho se puede utilizar los dedos de algún pie. Entonces, en Estados Unidos no, en Estados Unidos es justo lo contrario, ahí es una auténtica barbaridad, pero en Europa no hay en estos momentos grandes capitalizaciones. Entonces, reparto de dividendos, capitalización bursátil, bueno, hace que el valor de una compañía como Iberdrola, internacionalizada, con puestos y pies en diferentes entornos y con diferentes tipos de tecnología, bueno, pues parece que le está dando resultados y a sus inversores también. Bueno, ahora sí, vamos a hablar del Repsol porque algunos analistas hacen un cálculo un tanto arriesgado y es que se va a poder beneficiar del recobro en petróleo del material que debe o del dinero que debe de unos 2.500 millones de euros el gobierno de Venezuela a Repsol. Esto será siempre y cuando pues, en la Casa Blanca lo tengan a bien. Ya hay emisarios, ya hay enviados, pero eso ya veremos cuándo se produce. Sí, vamos a ver, es decir, Repsol sabía dónde se metía, ahora no puede llamarse andanas, sabía que entrar allí era un riesgo y el riesgo se ha materializado en una deuda pendiente de cobro importante. Yo tengo la sana percepción de que no va a ser inmediato, pero va a recuperar su dinero, porque lo que no puede hacer un gobierno como el americano, metiendo empresas americanas, es decir, de alguna manera darle una patada a otros que ya están ahí presentes. Sí, porque aquí van con los italianos de Eni, además. Exacto, es decir, y bueno, es decir, yo en estos momentos haría muchas visitas al Quirinale, es decir, a ver a Meloni, de tal manera que es decir, el empuje de Georgia ayude a la recuperación del pendiente de cobro y a sanear las cuentas de pérdidas y ganancias, porque eso está obviamente provisionado en los resultados consolidados del Grupo Repsol. Darío García. Por incluir poco más a lo que ha comentado José Ramón, creo que el contexto geopolítico, particularmente por esa influencia de lo que ha acontecido en Venezuela por parte de Estados Unidos, lo que busca es prioritariamente favorecer la estabilidad. La estabilidad sabemos que a nivel financiero para un país se traduce, entre otras cosas, en la reducción del riesgo país, que es un riesgo muy importante, que tiene un sesgo de injerencia política fundamental que ya hemos visto en otros países o en la misma Venezuela, históricamente hablando, y bueno, pues creo que estas circunstancias, ya no solo de empresas externas, particularmente de Estados Unidos, que podrían o van potencialmente a entrar en Venezuela, sino aquellos que ya están, pues se beneficiarán de manera conjunta de que Venezuela pues pague la deuda con el carácter progresivo, con la urgencia o con la celeridad que en este caso pues pueda considerar el gobierno republicano de Donald Trump, pero que en un contexto general donde otras compañías italianas, como bien habéis comentado, pues un poco ese impulso europeo también pueda aligerar otros factores negativos donde la guerra comercial entre Estados Unidos y Europa pues tenga múltiples vías de que pueda bueno, pues reducir la temperatura. Darío, vamos a seguir con la empresa de moda en el día de hoy, que es Puig, porque ha tenido un disparo y se ha disparado un 6,24%. Esto pues es porque han considerado que lo que les parece a los analistas que su valoración era corto.
Sí, sobre todo y principalmente porque se han visto en los primeros datos preliminares de consumo del cierre de diciembre, no oficialmente, sino extraoficialmente, individualmente cada una de las compañías, lo que ha ido aportando, es que ha habido un incremento del consumo a nivel minorista bastante importante. Ya sabemos que Puig tiene una presencia en diferentes gamas de productos y segmentos dentro del consumo minorista, y simplemente lo que ha habido es una revisión, que consideran que los datos que ya había previamente establecidos pues se han quedado cortos con lo que potencialmente pudiera ofrecer para el cierre del año fiscal que hemos terminado 2025, y bueno, pues simplemente las valoraciones lo que han hecho es que los inversores adapten su posición a la valoración fundamental que esperan por parte de la compañía, o en otros términos, que han considerado infravalorada la cotización actual con respecto a lo que esperan alcanzar. Sí, lo ha explicado Darío perfectamente. Esto al final es una mejora de las expectativas de negocio. La cotización estaba infravalorada, es decir, se ha puesto prácticamente al nivel que le merece el momento. Riera, vamos a ver, hoy el sector defensa ha tenido un subidón en toda Europa, porque esto de Groenlandia suena que Dinamarca va a tener que comprar piraguas blindadas para llegar allí o lo que sea, y esto repercute en Indra, que bueno, pues oye, lleva un 2026 francamente imparable. Sí, vamos a ver, Indra, es decir, no nos olvidemos dónde estamos, que creo que es muy importante tener en cuenta. 28% de la SEPI, 14% Escribano, 42%. El Gobierno le ha pasado pedidos en el mes de diciembre. Por valor de 10.000 millones de euros, 6.700 a la UTE, Indra, Escribano, y 3.300 directamente a Indra, en diferentes tipos de productos. 10.000 millones de euros en un solo mes es un petardazo, adjudicado además de la forma más digital que puede haber en el mundo, para Indra. Punto. Se acabó una sola oferta. Indra ha sido ganadora con una valoración, eso sí, de 100 puntos sobre 100, lo cual es espectacular, porque sacar una valoración, yo me he presentado a muchos concursos, de un 83, 84 puntos es, bueno, es decir, hacer una fiesta con tus empleados. Es decir, 100 sobre 100 en las 10 adjudicaciones, lo cual demuestra que bueno, la adjudicación digital funciona perfectamente en este país, y como no van a responder los mercados positivamente, 10.000 millones, y ahora además, sí, nuestro amigo Donald le dice a la Administración Federal a Mette Frederiksen, es decir, oiga, que lo mismo me quedo yo con esto, que le voy a hacer una oferta, que se va Marco Rubio a ver a los daneses para ver cuánto quieren pedir por la venta de Groenlandia. Bueno, pues ¿cómo no va a subir el tema de la defensa? Es decir, pues obviamente. Darío. Simplemente valorando en términos monetarios la expectativa, el esperado gasto presupuestario entre el 3 al 5%, que es, digamos, el compromiso que tiene España a regañadientes, pues la gran mayoría de los concursos que salgan de defensa, de pedidos que pueda hacer el gobierno español, no van a irse al extranjero cuando potencialmente lo puede llevar ahí. Y es que los otros han sido para Airbus España. No para Airbus, Airbus España, claro, filial obviamente del consorcio europeo, pero ¿quién ha recibido los pedidos? Los otros 10.000 millones han sido Airbus, y una UTE de Airbus con Turkish Airlines, que se han llevado unos 2.500 millones, 7.500 millones Airbus directamente, 2.500 la UTE y 10.000 Indra, con Escribano. Bueno, evidentemente, pues se lo van a llevar, ya sabemos quién se lo va a llevar, no tengamos ninguna duda, es decir, cuando haya, y si hay que subir, y va a haber que subir la cantidad, porque estos 20.000 ha sido para llegar al 2,1 exacto que prometió Pedro Sánchez, al 2,1 exacto. Sí, no un 2,2. Como que se haya hecho la cuenta al revés. Sí, señor. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Bueno, pues han cogido el PIB, lo han multiplicado por 2,5 y han dicho cuánto me falta. 19.700 millones. Venga, para estos. Eso no hacía falta que lo asesorara Nadia Calviño, como el crecimiento del PIB, que usted y yo estamos asombrados al respecto. Bueno, pues desde luego Indra es la empresa que más está subiendo en el año 2026, por estas cosas que cuenta el profesor Riera, pero la cosa es que les va en bolsa como un cohete. Sí. Hoy, por cierto, no han tenido una gran
una gran aportación, pero es una excepción porque llevan un año 2026 absolutamente de lujo. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos dos caballeros su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones, y a ustedes su interés y su paciencia. Eso sí, tiene premio el que nos atiendan con su interés y su paciencia, porque en breves minutos, a la vuelta de publicidad, empezamos aquí la redacción abierta.